Gloria al Señor. Hoy queremos bendecir tu vida con la palabra del Señor. Queremos darte gracias por todas las cosas lindas y hermosas que, por todas las cosas lindas y hermosas que Dios hace en nuestras vidas. No tenemos cómo agradecerle a Dios cada cosa que Él hace en cada mañana. Yo quiero compartir contigo la palabra de Dios hoy y quiero pedirte que vayas allá a Romanos 12:1. Vamos a estar leyendo Romanos, la carta de los Romanos 12:1. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos, hermano. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Padre, y ayúdanos a entenderla, Padre. Necesitamos orientación tuya, necesitamos que tú nos guíes, Señor, para hacer las cosas de manera perfecta y santa, para poder ser prosperado y bendecido en todo lo que hacemos, Señor. Queremos agradarte, Padre, en todo lo que hacemos y queremos bendecir tu nombre. Por eso te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo que la palabra que vamos a predicar sea ungida por ti y que haga rema en los corazones de aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mire, este texto es un texto increíblemente sabio. Dice, sacrificio vivo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el hombre, por orientación de Dios, hacía sacrificios de animales. Y estos sacrificios eran ¿para qué? Para que el pecado del pueblo no fuera tomado por Dios como algo malo y la ira de Dios viniese sobre este pueblo y lo destruyera. Entonces ellos hacían un sacrificio a Dios buscando el perdón de sus pecados, buscando agradarle a Dios. La palabra de Dios hoy nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante para el cristiano entender que un Dios como el Dios de nosotros, que es celoso, nos observa en cada momento de nuestra vida. Él mira todo lo que nosotros estamos haciendo. Él observa y Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted es una persona que es cristiana y que ha sido renovada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios ha cambiado su vida, ha lavado sus pecados allí en la cruz del Calvario Cristo, y usted hoy es una nueva criatura en Dios, usted tiene que entender a partir de ahí, a partir del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que tú necesitas ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Y de qué se está hablando aquí? Aquí se está hablando de mi conducta, de la manera en que yo me conduzco en la vida, de mi testimonio. Muchas veces olvidamos que para Dios es importante mi testimonio. Las personas en el mundo, cuando tú le dices que eres cristiano, esperan de ti que eres diferente, que no eres igual que las otras personas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que no eres igual que las otras personas, a que tú no eres una persona mentirosa, a que tú no eres una persona hipócrita, a que tú no eres una persona manipuladora. Dios está esperando de ti eso. El mundo está esperando de ti eso. El mundo mira hacia ti y dice, Héctor es cristiano. Y si Héctor es cristiano, no debe ser mentiroso.
Y si Héctor es cristiano, no debe ser un manipulador. Y si Héctor es cristiano, debe ser una persona confiable. ¿Y qué es una persona confiable? Aquella en el cual tú depositas en él algo de confianza. Entonces, cuando tu vida es una vida en la cual tú te esfuerzas por tener todos estos valores dentro de tu caminar, estás haciendo un sacrificio vivo para Dios. Dios quiere de ti que tú seas agradable a Él y agradable a las personas que te rodean. Mire, es cierto que no podemos caerle bien a todo el mundo. Es cierto que todo el mundo no va a hablar bien de uno. Es cierto que muchas personas, por diferentes razones, una por envidia, otra por celo, otra porque son personas frustradas, van a desconfiar de ti. Pero tú tienes que ser lo suficientemente maduro en Cristo para desarrollar un carácter el cual las personas puedan ver a través de tu conducta que eres una persona seria, que eres una persona veraz. Yo cuando vine aquí a los Estados Unidos al principio, yo venía de Cuba, yo me convertí en el año 1994 en Cuba, en una situación que Cuba estaba viviendo, que le llamaron periodo especial, pero más bien era periodo de escasez, periodo de hambre, periodo de necesidad, donde las personas no tenían pasta de dientes para lavarse la boca y necesitaban un jabón para lavarse la boca, donde no había desodorante y las personas tenían que coger sal y ponérsela para que usted no tuviera mal olor. Yo me convertí en un cristianismo en ese tiempo, donde usted tenía una sola camisa, un solo pantalón, una sola corbata, y usted lavaba eso los sábados para el domingo llegar bien planchadito, reluciente, que pareciera que usted no está pasando por necesidades. Es decir, yo vengo de un país donde la gente se convertía al cristianismo y trataba de vivir una vida en santidad. Trataba de ser santo desde el punto de vista, lo que significa la palabra santo es apartado, y en este caso es apartado del mundo. Entonces, cuando yo conocí a Jesucristo, intenté vivir una vida honrada delante de Dios. No siempre fue perfecta porque en el caminar con Cristo tú te vas santificando y en el caminar con Cristo tú vas madurando. Y en este caminar tienes golpes, tienes cosas buenas, tienes cosas malas, suceden muchas cosas, pero esto te va ayudando a obtener una estatura espiritual, la cual va acercándose a la perfección de Cristo, sin ser perfecto porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero en ese contexto es que yo conozco a Jesús. En un país donde ser cristiano era mal visto, era una cosa mala ser cristiano. ¿Por qué? Porque era o es un país comunista donde ellos entienden de que Dios no existe, Dios es una fantasía creada por el hombre para controlar al hombre, y entonces para ellos es algo desechable. Cuando tú decías soy cristiano, tú sencillamente estabas diciendo que eras un ignorante, porque eras una persona que te sometías a alguien o a algo que no existe. Bajo esa circunstancia yo me convierto al cristianismo. Soy rechazado por llevar una Biblia en la mano, soy rechazado en mi trabajo, no me dan ascenso, no me permiten tomar cargo de dirección, porque si eres cristiano, pues no puedes ser confiable. Evidentemente esto fue cambiando. En el año 94 comenzaron las personas a visitar la iglesia y a convertirse. Cuba, en el año 1998 se cae el muro de Berlín, los rusos, el imperio soviético desaparecen disculpen, en el año 1988 es que se cae el muro de Berlín, no en el 98. Y en el año 1990-91 desaparece lo que es la Unión Soviética
Y entonces empieza Cuba a tener una escasez muy grande porque no tenía ayuda de nadie. Cuba siempre ha vivido de la ayuda. Entonces, en el año 91-92 cambia la constitución de Cuba y establece que Cuba, en vez de ser un país constituido por ateos, era un país constituido por laicos, es decir, abría la posibilidad de que las personas fueran cristianas. Pero esto fue cambiando, es decir, la visión del gobierno fue cambiando a medida que el cristianismo fue avanzando. Las iglesias, por ejemplo, una iglesia cristiana, cualquier tipo de iglesia cristiana, metodista, asambleas de Dios, cualquier tipo de iglesia bautista, en la década del 80 en Cuba no tenía nadie, eran uno o dos personas. Estaban iglesias vacías completamente. Las que más pudieran tener eran los testigos de Jehová, que es una secta, o los adventistas. Pero las iglesias evangélicas estaban vacías, no tenían nadie. Apenas tenía pastores. Y ya a partir del 94 empiezan las personas a ir a la iglesia debido a las necesidades que había. Yo me convierto en ese tiempo. Después que pasaron 10 años más o menos, el año 2000, por ahí, 2002, 2003, ya muchas personas iban a la iglesia. Y estas personas que iban a la iglesia tenían un cambio en sus vidas, un cambio en la forma de ser, un cambio en la manera de expresarse, un cambio en la manera de conducirse. Y entonces dentro de la sociedad cubana nos fuimos ganando poquito a poco un lugar. Y cuando usted llegaba a un lugar y decía, yo soy cristiano, ellos entendían que tú no decías mentira, que tú no eras hipócrita, que tú no eras ladrón, que tú no eras tramposo, que tú no eras manipulador, que tú no eras hipócrita. Todas estas cosas las reunía una persona para tener un criterio de lo que era un cristiano. Ellos decían, los cristianos no hacen eso. En una sociedad donde las personas eran hipócritas, ladronas, mentirosas, manipuladoras, es decir, en una sociedad con estas características, llegar a ser cristiano entonces era sinónimo de tú no estar contaminado con estas cosas o que habías dejado en tu pasado eso. Y eso era muy hermoso porque eras aceptado por la sociedad. La sociedad te empezaba a aceptar a partir del 2000, empezaron a aceptar a los cristianos y entonces yo pude ser auditor a nivel nacional en Cuba de un banco porque me veían como una persona decente. El mundo, cuando tú tienes estas características, dice, este es un hombre decente. Llegué a ser cajero del banco en un país donde todo el mundo roba. Yo era cajero de un banco, después fui auditor a nivel provincial, después a nivel nacional. Es decir, esto me ayudó a poder crecer. Después me permitieron administrar un restaurante. Llegué a ser administrador porque ya ser cristiano no era un problema para la sociedad. La iglesia había demostrado en Cuba, en cierta medida, que los valores del ser humano eran rescatados a partir del cristianismo. Y esto fue muy hermoso. En el año 2011 2010 vengo de visita a Estados Unidos. En el 2011 me quedo definitivamente a vivir dentro de los Estados Unidos. Y estando en un centro de trabajo, yo venía muy orgulloso de ser cristiano. Para mí era una tarjeta de presentación ser cristiano, porque en mi país, en Cuba, en el tiempo en que yo viví, ya ese 2005, 2000 al 2010, ser cristiano era algo que la gente respetaba. Te decía, soy cristiano o soy pastor, y había un respeto. Era una persona íntegra, era una persona con integridad. Y esta palabra reunía confianza. Cuando llego a los Estados Unidos me encuentro con una muchacha, estaba trabajando y me dice, yo soy cristiana. Y yo dije, wow, qué bueno. Y empecé a identificarme, pero me empecé a dar cuenta que los cristianos en Estados Unidos era como una moda. Todo el mundo era cristiano. Y yo preguntaba, no, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Y no, yo soy cristiano, y wow, qué maravilla, estoy rodeado de cristianos. Qué lindo trabajar en un lugar donde todo el mundo es cristiano, donde ya no estoy en el comunismo, donde había militantes del partido que rechazaban el cristianismo. No, ahora estoy en un país que todo el mundo es cristiano. Pero empecé a ver que estos cristianos
fornicaban. Una mujer que se acercaba a mí a cada rato, me conversaba de Jesucristo y conversábamos de Dios. Esta mujer había tenido relaciones sexuales o tenía relaciones sexuales con el que era jefe de ella, siendo casada y teniendo 2 hijos. Y yo decía, ¿cómo? Si es cristiana, si me habla de Dios, si me conversa de Dios, ¿cómo que ella va a ser la amante de este hombre que es casado, siendo ella una mujer casada con 2 hijos? Después me enteré también de otra señora que era cristiana, pero vivía en fornicación con un hombre. Y cuando yo paso por el lado de ella, yo siento como ella está escuchando la alabanza de Marcos Witt. Y oigo a aquella mujer emocionada con la alabanza y una mujer muy espiritual, sin embargo, estaba fornicando, es decir, tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo ni estaban casados. Y así empecé a notar que el cristianismo dentro de Estados Unidos era una falsa, era una mentira. Que la gente se dice cristiana, pero que vive una vida mundana. Y yo no estoy generalizando, porque yo entiendo, sé y he conocido personas cristianas dentro de Estados Unidos que son santas, que son personas temerosas de Dios, pero es el mínimo. Quizás es el 20%. El 80 o el 70% de los cristianos en Estados Unidos violan la ley. Ellos hacen lo que les da la gana. Y cuando digo que viola la ley, no digo que viola la ley del Antiguo Testamento. Viola la ley establecida moralmente por Dios para nuestros tiempos. No adulterarás, no matarás, no añorarás la mujer de tu prójimo, no dirás falsos testimonios. Me estoy refiriendo a esta ley moral que nosotros como cristianos tratamos de seguir. Y qué tristeza me dio, porque por una parte estaba en una sociedad o en un país cristiano, donde todo el mundo se dice ser cristiano, donde todo el mundo va a la iglesia. Pero estas personas iban a la iglesia o por moda, o porque pensaban que era algo bueno, o porque mamá y papá lo llevaron, pero en el fondo no practicaban el cristianismo. Y yo voy a volver a leer el texto que iniciamos después de dar esta introducción. Dice, así que hermanos, os ruego. La carta es interesante porque hay un ruego. Yo les pido, yo les ruego, por favor, por la misericordia de Dios. Qué interesante cómo el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo, está haciendo un llamado, pero un llamado desde la sumisión. Yo te ruego, hermano, yo te pido, hermano, por la misericordia de Dios. Es como si esta persona estuviera implorando, diciéndote, es importante, necesito que pongas toda tu atención. Y después le va a poner un cuño, dice, yo te ruego por la misericordia de Dios, por el perdón que Dios ha tenido hacia ti, por el sacrificio que Jesucristo puso en la cruz del Calvario para que tú tuvieras paz con Dios. Y hace todo un ruego y hace todo una exaltación buscando la atención del hermano, y después le dice, preséntate, presenta tu cuerpo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo, preséntate cada día, cada mañana, cada tarde, preséntate. Es decir,
ponte delante de Dios. Dice, con un cuerpo sacrificado. Sacrifica. Haz un esfuerzo para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Haz un esfuerzo, esfuérzate. Esfuérzate, ¿por qué? Por hacer lo correcto. Por hacer lo que la palabra establece como bueno. No lo que establece el mundo como bueno, porque el mundo te va a decir esto es bueno. Pero es posible que lo que para el mundo sea bueno, para Dios no sea bueno. Entonces dice, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Es decir, lo que tú le vas a presentar a tu Dios, lo que tú le vas a ofrecer a tu Dios, porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios porque Dios lo tiene todo. Pero en el amor tan grande que Dios siente por ti, ese amor de padre, ese amor de sacrificar a su hijo en la cruz del Calvario para perdonarte y para poder tener comunión contigo, eso lo hizo Dios. Dios busca tener una comunión contigo. Él quiere tener comunión contigo, pero para eso tú necesitas presentar un sacrificio vivo. Y ese sacrificio eres tú. Es tu yo. Dice, agradable a Dios. Presenta tu cuerpo vivo de manera agradable a Dios. Que a Dios le agrade tu conducta, pero no tu conducta hipócrita, tu conducta de corazón, tu esencia, tu yo, que sea presentada delante de Dios de manera genuina, que tú seas auténtico, que tú seas íntegro en todo, que tengas valores y que esos valores lo presente como un cuerpo sacrificado de manera viva a Dios y que sea además agradable a Él, conforme a sus mandamientos. Y después te dice, este es vuestro culto racional. Esto es lo que tu mente, lo que tu lógica, lo que tu inteligencia puede ofrecer a Dios. Y es un sacrificio inteligente porque Dios te va a dar una recompensa. Es decir, vas a ser recompensado por Dios cuando tú seas capaz de sacrificarte por vivir una vida en santidad y entregársela a Dios de manera agradable. Por eso, cuando ames a un hermano, dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no te olvides. Ayuda a tu hermano. Bendice a tu hermano mientras tus posibilidades lo permitan, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada cuando tú no eres hipócrita, tú eres sincero en tu corazón y ayudas a tu hermano de manera sincera. Dice que eso es una manera de hacer sacrificio a Dios. Cuando ayudas a tu hermano y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque eso es uno de los sacrificios. Además de tener una vida en santidad, una vida en integridad, no puede haber vida en integridad si tú no le das la mano a tu hermano, si tú no ayudas a tu hermano, si tú no bendices a tu hermano con lo que Dios te ha dado, con lo que puedas. Dios no te está pidiendo que tú hagas algo
donde tú le vas a quitar a tu familia o te vas a quitar tú. Dios te está pidiendo de lo que tú puedas. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No permitas que el mal te venza. Y te voy a poner una anécdota que el otro día escuché y me gustó muchísimo. Dice que una caguama está a la orilla de un río y el alacrán se está ahogando en el río. Resbaló y se está ahogando. Y la caguama toma al alacrán y lo saca del río y le salva la vida. En agradecimiento, el alacrán pica, le mete el veneno en la mano a la tortuga. Y la tortuga se le hincha la mano, se le pone roja, pasan varios días, no puede comer, no puede caminar con esa mano y está en tristeza. Pero pasaron un tiempo y el alacrán vuelve a resbalar y a caerse en el río y se empieza a ahogar. Y la caguama lo vuelve a coger y lo saca del agua. Cuando el alacrán sale del agua, pica de nuevo con el aguijón, le introduce el veneno en la mano a la caguama y a la caguama vuelve de nuevo a hinchársele la mano y pasa 2 o 3 días con aquella mano hinchada, no puede caminar y al tiempo se le quita. Y una y otra vez rescata al alacrán de ahogarse en el río, a pesar de que el alacrán lo pica. Y pasa una liebre y le dice a la caguama, ¿por qué? ¿Por qué si el alacrán te pica cada vez que lo salvas, tú lo sigues salvando? Y la caguama le responde, porque la naturaleza del alacrán es hacer daño. Mi naturaleza es hacer el bien. Cada cual hace lo que está dentro de su naturaleza. La naturaleza del cristiano, según la palabra de Dios, no según mi opinión. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No deje que personas malas cambien tu conducta ante hacer lo bueno. Haga lo bueno siempre, sea buena la persona o sea mala. No te arrepientas nunca de hacerle un bien a alguien, aunque esta persona te haga un mal. No te arrepientas nunca de hacerle un bien a alguien cuando esta persona sea una persona mal agradecida. Yo he escuchado personas mal agradecidas que te dicen, oh, Dios me bendijo. Y hermano, Dios nos bendice, pero debemos agradecer la mano que Dios usa para bendecirnos. Debemos ser agradecidos en todo tiempo y vencer con el bien el mal. El Salmo 34:14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Una de las cosas que el cristiano tiene que entender es que tú te tienes que apartar del mal, de las malas compañías, de las malas personas. Y tú tienes que buscar siempre la paz, no la confrontación. Dios quiere que seamos hombres de paz, no confrontativos. No hay que confrontar a nadie. Cuando una persona tiene un criterio diferente al tuyo, déjalo. Puedes rectificarlo una vez, pero no 2. Una vez lo rectifica, en la segunda, apártate de esta persona, porque son personas de conflictos y el cristiano es llamado a la paz. Dice Primera de Tesalonicenses 5:15,
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para todos. Nunca pagues mal por mal, o como se decía antiguamente en la ley del Galión, ojo por ojo y diente por diente. Porque esta ley lo único que establece es que usted se va a quedar sin ojo, el otro se va a quedar sin ojo, usted se va a quedar sin diente y el otro se va a quedar sin diente. Entonces, no paguemos mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirar, velar, procurar, aunque tu carne a veces tenga la intención. A veces he oído hermanos que dicen, no, a mí el que me la hace, me la paga. Porque ahí está Dios en el cielo. No te expreses así. Si puedes ayudar, ayuda. Si puedes dar la mano, da la mano. A todo el mundo. Al bueno y al malo. Y a lo mejor el malo, cuando vea que tú le das la mano, te lo ganas y se convierte en bueno. Y cuando estoy hablando de bueno, es de aquella persona que repetitivamente se esfuerza por hacer el bien. Hacer el bien es proporcionalmente a la otra persona producirle un bienestar, basado en la ética moral reglamentada en la Biblia. Hacer un bien es repetitivamente hacer cosas buenas a una persona. Y esto es una ética moral de la Biblia. La Biblia establece que debemos siempre de hacer el bien en cualquier circunstancia en que nos entremos. No hay justificación para hacer daño. Y usted puede hacer daño de muchas maneras. La Biblia dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Cerrarle una puerta a un hermano, la posibilidad que tenga es hacer mal. No solamente es hacer mal, coger un martillo y martillar el dedo a una persona. A veces usted tiene una información que puede ayudar a un hermano y usted no se la da. Y eso que usted está haciendo es malo. Porque lo bueno sería que usted llamara al hermano y le dijera, mire hermano, coja por esta puerta, coja por esta esquina y aquí usted va a resolver su problema. Usted lo está ayudando. Usted está haciendo el bien. Ahora, el hombre está limitado y no puede hacerle bien a Dios. Porque Dios es espíritu y Él vive en una eterna paz. Es decir, todo esto que estamos hablando no es para que tú le hagas el bien a Dios. No es para que tú lo hagas para Dios. Ni tan siquiera Dios quiere beneficiarse de este sacrificio vivo que tú vas a hacer. Sencillamente, tú te vas a beneficiar. Es decir, todas las reglas éticas y morales que Dios ha establecido en la Biblia para que el cristiano pueda tomar una estatura elevada y ser una persona íntegra, no es para beneficio de Dios, es para beneficio tuyo. Cuando tú eres una persona que estableces en tu vida hacer sacrificio, hacer un sacrificio vivo, entregar tu cuerpo en santidad, no fornicar, no ser borracho, no ser alcohólico, no ser drogadicto, todo esto que tú estás haciendo agrada a Dios. Todo esto es un sacrificio, es una ofrenda que tú le vas a hacer a Dios con tu vida. Decirle, Padre, yo soy un hombre santo, íntegro, imperfecto, pecador, pero me esfuerzo por ser íntegro y santo en una sociedad maligna. Todo esto agrada a Dios, pero el beneficio es para ti. No es que tú beneficies a Dios. Dios vive en una eterna paz. Tú no puedes alterar la paz de Dios. Dios ha establecido todos estos parámetros para que tú vivas en paz, para que tú vivas en armonía con Él y tengas relación con Él. Porque la Biblia dice que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, que al final todo esto que tú haces para agradarle a Dios, para tener comunión con Dios, para poder entenderte con Dios, es un beneficio extra para ti, no para Dios. Hay personas, por ejemplo, que piensan que son amigos de Dios y proclaman, oremos y oremos, hermano, y oremos y vamos a orar y vamos a buscar de Dios. Pero ¿cómo voy a orar y buscar de Dios? ¿Qué comunión voy a tener con Dios si no vivo en santidad?
¿Qué comunión voy a vivir con Dios si mi vida es una vida que está llena de maldad, de manipulación, una vida hipócrita? No hay forma. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, una vida recta, íntegra, agradable a Dios para que me beneficie yo y beneficie a los que están a mi alrededor. Una vez conversé con un pastor mexicano y él me dijo, no conozco a ningún pastor íntegro aquí en los Estados Unidos. Y yo me quedé sin palabras. Y, por ejemplo, aquí en Texas, hay una ley que un pastor no puede vender una iglesia. Las iglesias tienen que yo tengo que cedérsela a otra persona. ¿Ves? Y en la década finales del 90 empezó a venir los hispanos y muchos pastores anglosajones, americanos, veían que sus iglesias no prosperaban porque la comunidad se estaba llenando de hispanos. Y entonces ellos donaron esas iglesias a pastores, específicamente México, Salvador y Guatemala. Conozco una historia de un señor que él nació aquí en los Estados Unidos de padre y madre de México, donde el pastor americano le entregó a él la iglesia, se la puso a su nombre con $50,000 de fondo porque ya no había miembros. Y este hombre la aceptó. Hoy esa iglesia tiene 2 personas, este hombre está enfermo, no está pastoreando, pero no entrega la iglesia a otro pastor. Conozco otros pastores, por ejemplo, que le donaron la iglesia a ellos gratis, no pagaron nada, y entonces ahora rentan la iglesia a otro pastor, cuando a ellos no le costó. Y la Biblia dice, da por gracia lo que recibe por gracia, y la ley de Texas dice, usted no puede vender una iglesia ni rentarla. La rentan de manera ilegal, personas que fueron pastores en algún momento, ya hoy no son, pero entonces le rentan esos locales a un pastor para que pueda congregarse. Y este pastor me decía que bueno, que eso lo hacían porque ellos no habían tenido retiro, porque no tienen forma de financiar su vejez. Hermano, esto es una falta de integridad. Usted debe, de lo que usted recibe por gracia, darlo por gracia. Y así hacen muchas trampas aquí, personas que debieran ser íntegras. Y yo te exhorto, hermano, a que vivas una vida en santidad, agradándole a Dios, que leas las escrituras, la palabra, que no seas hipócrita, que no seas una persona tramposa, que seas una persona confiable, que el mundo pueda confiar en ti, las personas de tu trabajo, los que te rodean, puedan ver en ti una persona decente, correcta, honesta, en la cual pueden poner su confianza, porque ven en ti alguien que es un discípulo de Cristo, un cristiano. Cuando tú te llames cristiano, trata de que seas íntegro, de que tú reúnas esas condiciones para que tú puedas ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Si has llegado hasta aquí, comparte este video con algún hermano, con personas que quizás tú crees que le haga falta, que lo necesiten. Y de esa manera también estás evangelizando porque estás compartiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene con su gracia, con su amor y su verdad. Mi deseo cada día es que nos esforcemos. Yo me esfuerzo cada día por ser un hombre íntegro, me esfuerzo cada día por ser una persona agradable a Dios, me esfuerzo cada día porque mi vida sea una vida pacífica. A veces no lo logro, a veces lo logro. Es una lucha donde tú tienes que apartarte del mundo, vivir en santidad, escoger tus amistades, escoger con qué persona tú compartes. Y sí te puedo decir que la paz de Cristo, que sobreabunda todo entendimiento humano, llegará a tu vida y tú vas a tener paz en medio inclusive de la tormenta. Por eso yo te exhorto, hermano, en el nombre de Jesucristo,
que vivas una vida cristiana auténtica, una vida cristiana madura, íntegra, llena de la gracia y el amor de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, hemos predicado tu palabra, te agradecemos tu amor, tu misericordia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes con tu gracia, con tu amor y tu verdad, y que podamos sentir, Señor, tu paz, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a entender que la santidad es imprescindible para nuestras vidas, que necesitamos ser íntegros y maduros en Cristo. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.